Bienvenidos y bienvenidas, todos y todas, al evento del año. Bienvenidos a los Goya. Espero que estéis todos y todas sentados en vuestras respectivas butacas, ya que si llegáis tarde al lavabo, ya sabéis que no hacéis el examen. Ay, Elena, ¿cuántas veces habré escuchado yo esa frasecita durante el curso, ¿Cuántas veces? Yo creo que muchas. Pero, si no, pregúntale a Juan, Celia, Marta o incluso a Antón. En fin, cosas de Hampi. Pues tienes razón, Elena. Pero hoy no estamos aquí para hablar de esto. Hoy estamos aquí para galardonar a los personajes y actuaciones más destacados de la etapa. Pues, sin más dilación, damos paso a la primera entrega de premios, dado por Antón Brea y Miguel Pájaro. Un aplauso. Bueno, Littlebert, ¿qué nos diría a ti y a mí que nos íbamos a graduar y íbamos a presentar un premio en esta gala? Sobre todo a ti, que el año pasado ni siquiera te dignaste a puntuar en un examen de física y química. Uf, sigo teniendo escalofríos pensando en aquellos exámenes. Pero bueno, aquí estamos para presentar la gala de los Oscar. Pues Tony, hoy nos ha tocado presentar el premio al mejor cortometraje. Bueno, Miguel, ¿y quiénes están nominados? En primer lugar tenemos a Manuel Díaz, más conocido como Kelo, con su Me llaman Plex Mami. Y en segundo lugar tenemos Despedida segundo batch.mp4, realizado por Javier Barca, aunque me están diciendo que este vídeo aún no está disponible todavía. Bueno, personalmente, Despedida segundo batch.mp4, realizado por Javier Barca, es mi favorito. Pero bueno, también tenemos Todo lo que se deja tocar, por Juan Daniel Timbo Borrajo. Así que, adelante vídeo. Pregunta muy importante para un tecleador como tú. ¿Qué digo yo si esa habilidad con los dedos también la aplicamos al WhatsApp, al ordenador? A todo lo que se deja. Se deja tocar, ¿no? Exactamente. Lo que se deja tocar, digamos con los dedos. Pero bueno, esto no es todo, porque no por ser el último es menos importante. Y tenemos The Window, protagonizado por Miguel Pinilla. Bueno, Bow para los allegados, pero también lo conocemos como el tramposo de Fragoso. Adelante, vídeo. Y el ganador de este premio es... ¡Yuanda! Gracias. Muchas gracias, no me lo esperaba, la verdad. Es más, aquel día es que me despisté, me olvidé del guión, veía esa guitarra que estaba el pobre, que no sabía dónde meterse. Y la entrevistadora también estaba un poco despistada. Yo creo que no me lo merezco. Yo creo que este se lo voy a dar a Javier Barca, por su despedida de segundo batch MP4. Javier. Antes de nada, quiero decir que personalmente yo también pienso que este premio no te lo mereces, Juanda. Para mí, el merecedor de este premio debería de ser Javier Barca con Despedida segundo batch.mp4.
no sabía que tenía que salir a hablar. Bueno, espero que disfrutéis el vídeo. No solo lo he hecho yo, obviamente. Agradezco también mucho el trabajo de Ángel, que me ha ayudado mucho, Sandra, Eva y todos mis compañeros. Así que bueno, Gregorio, pínchame el vídeo. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Will you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep? Cause you loved her too much and you dive too deep. Where you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Oh, 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 oh. And you let her go. Oh, 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 oh. Will you let her go?
that was when I ruled the world. Recuerdos, el canto son sueños por ti. Tocamos el cielo en mi estadio, lloró el Calderón en Madrid. Silencios, kilómetros para vivir, ladrones y días dorados, caras que siguen aquí. Tú sabes cuánto tiempo ha pasado ya, sabes que ese tiempo no va a volver, sabes que ya nada volverá a ser como antes. Nos queda una canción, nos queda la emoción y la generación, aquellos años locos. Hoy nos queda otra canción y que muera ese amor, como pasaba en la foto. Pequeño, mi hermana lo hizo por mí. Lloramos quitando las manos y fuimos valientes por fin. De cero, camina que hay que seguir. Verás qué bonita la vida, montaña que eres como un río. Tú sabes cuánto tiempo ha pasado ya, sabes que ese tiempo no va a volver, sabes que ya nada volverá a ser como antes. Nos queda una canción, nos queda la emoción y la generación, aquellos años locos. Hoy nos queda otra canción y que muera ese amor, como pasaba en la foto. Tú sabes cuánto tiempo ha pasado ya, sabes que ese tiempo no va a volver, sabes que ya nada volverá a ser como antes. Nos queda una canción, nos queda la emoción y la generación, aquellos años locos. Hoy nos queda otra canción y que muera ese amor, como pasaba en la foto. Hoy nos queda una canción, nos queda la emoción, aquellos años locos. Mira cómo me baila, me dijo tráela, botella de alcohol que vamos a beber. Empiezo a provocarla, acariciando su espalda, y luego de eso fue que me acerqué y le di. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous, even though it's only church where we were going. Now, Sunday mornings I just sleep in. It's like I buried my faith with you. I'm screaming at the God I don't know if I believe in.
'cause I don't know what else I can do. I'm still holding on to everything that's dead and gone. I don't wanna say goodbye, 'cause this one means forever. Now you're in the stars and 6 feet never felt so far. Here I am alone between the heavens and the embers. Oh, it hurts so hard. For a million different reasons, you took the best of my heart and left the rest in pieces. Digging through your old birthday letters, a crumpled 20 still in the box. I don't think that I could ever find a way to spend it, even if it's the last 20 that I've got. Oh, I'm still holding on to everything that's dead and gone. I don't wanna say goodbye, 'cause this one means forever. Now you're in the stars and 6 feet never felt so far. Here I am alone between the heavens and the embers. Oh, it hurts so hard. For a million different reasons, you took the best of my heart and left the rest in pieces. I'm still holding on. I'm still holding on. I'm still holding on. Still holding on. I'm still holding on. I'm still holding on to everything that's dead and gone. I don't wanna say goodbye, 'cause this one means forever. Now you're in the stars and 6 feet never felt so far. Here I am alone between the heavens and the embers. Oh, it hurts so hard. For a billion different reasons, you took the best of my heart, left the rest in pieces. Bueno, yo la verdad no sé a quién se le ocurrió meter este vídeo al principio. Estoy un poco emocionada, sensible, yo qué sé. Pero bueno, creo... Nada, que eso, un gran aplauso para las personas que hicieron el vídeo y eso, que gracias. Bueno, Elena, ya que veo que tú no puedes, por el momento te cubro. Pero recomponte rápido, porque esto no ha hecho nada más que empezar. Así que seguimos nuestra gala con la entrega del segundo premio, presentado por María Gómez y Miguel Pinilla. Un fuerte aplauso. ¡Hola, mamá! Miguel, por favor, que es una gala seria. Ah, perdón. En fin, a lo que íbamos. Que nos han encargado la tarea de encargar el premio al evento del año. Sí, y la verdad es que nunca había visto una victoria tan aplastante. Desde la victoria de Felipe González en las elecciones del 82.
Bueno, y los nominados son la final del Mundial de Qatar, vista por millones de espectadores en sus casas, el concierto de Coldplay en Wembley, que según expertos fue el mejor concierto de la historia, la gala de Eurovisión en Liverpool y, como no, el café filosófico de Julio Álvarez, en Salesianos Vigo. Y el ganador es... ¿Hace falta que lo diga? ¡Julio Álvarez! Gracias por este merecido premio. En una de las clases de Historia de la Filosofía de este curso, una de mis mejores alumnas, a raíz de una pregunta sobre la filosofía de Kant, la pregunta se las traía: ¿qué puedo esperar de esta vida? Y su respuesta fue: Julio, ahora no me apetece filosofear. Me refiero a la señorita Mejuto, un aplauso para ella. Y yo pensando luego, dije yo, pues mira, sabiéndolo o no, ha descubierto un vocablo mucho más eufónico que la fría filosofar, ¿no os parece? Filosofear, me gusta más. Pues vamos a filosofear unos segundos solo. Escribió Erich Fromm que en el arte de vivir, el ser humano es al mismo tiempo el escultor y el mármol del que saldrá la escultura. Pues este es mi deseo, chicos y chicas de bachillerato, de segundo, para cada uno y cada una. Que la obra de arte, que la escultura que vais a esculpir a partir de ahora, en lo personal, en lo familiar y en lo profesional, sea una auténtica obra de arte. Gracias. Elena, ¿me puedes así explicar un poquillo qué ha dicho? Esto de ciencias... ¿Qué ha dicho? Pues que tenemos que hacer de nuestra vida una obra de arte, que todo lo que hagamos nos tiene que llenar el corazón y un poco eso. Estos chicos de ciencias no se enteran de mucho. No, la verdad. Pero bueno, menos se enteran los de CTMA. Hablando de CTMA, ¿sabéis quiénes van a CTMA? Alicia Gómez y Natalia Bermejo, quienes nos deleitarán en una espectacular actuación de Memory de Barbra Streisand con una interpretación marca de la casa. Un fuerte aplauso.
Yo la verdad que tengo la piel de gallina, no sé vosotros. Vaya timbre tiene Alicia, ¿no? Ha sido una actuación impresionante. Estoy de acuerdo, Elena, pero como diría Juanda, show must go on. Así que, del tercer premio de esta gala, se encargarán Carla Romero y Sofía Álvarez. ¡Qué emoción, Sofía! Nuestra segunda despedida en 2 años. Cualquiera diría que fue ayer, cuando cruzamos a la acera de enfrente. Sí, de la calle Venezuela. Ah, sí, bueno. Continuamos con los premios. Sí, mejor. Bueno, los nominados al premio Mejor Guión Adaptado son Eloy, por su adaptación de los famosos apuntes de Miguel Abraira, de el blog Somos Historia. Inés, por su calco a Econo Sublime. Y Olga, por su interpretación propia de ogalego.eu. Además de Susana Piñeiro, por las múltiples reediciones de sus propios apuntes desde antes de que naciéramos. ¡Caray! ¡Menudo elenco! ¿Y quién de todos se llevará el busto? Pues me complace anunciar que el ganador al mejor guión adaptado es... ¡Eloy Martínez! Espera, Eloy, esto no es todo. El mismísimo Miguel Abraira te ha mandado un cordial saludo. Gregorio, dentro vídeo. Hola a todos, soy Miguel Abraira, saludo de Somos Historia, os apuntes e os podcasts. Nada, desde aquí quero mandarvos unha aperta moi cariñosa, non só por aprender historia con eles, sino tamén por conseguir o que conseguisteis, que era menos que graduarvos. E tamén desde aquí a miña admiración para ti, Eloy, por aguantar toda a curra que che deron estes condenados. Pero, en fin, que sabes que te queren e te aprecian e que me fixeron saber a hora de pedirme este vídeo guiño sorpresa para ti. En fin, parabéns a todos, profe e alumnos, que pasedes moi ben a vosa graduación e xa sabedes, quedamos abajo, así que escoitámonos. Bueno, Eloy, no era nuestra intención ponerte todavía más rojo, así que nada, con estas palabras ya está. Por ahí tienes la salida. Bueno, este premio, gracias Miguel, non sería posible sin Miguel, obviamente, autor. Pero a verdade que foi moi fácil porque non tiven nin sequera que ler os seus apuntes, gracias a Lamas pola súa libre adaptación do antigo réxime, a Jacobo polo seu só faltaba chispa para que se iniciara a guerra civil, ou tantos outros, vale? Gracias por non facerme nin puñetero caso e chaparvos literalmente esas frases que tiven que disfrutar ata 35 veces por cada clase. Moitas gracias, de verdade. Buenas tardes a todos, y ahora me toca hablar a mí, no solo desde mi punto de vista, sino también como representante de los de letras y de los exalumnos de maristas, y también de todos aquellos que trabajamos día a día para conseguir las notas que tenemos, y no le hacemos la pelota a los profesores para conseguir nuestras notas. Sí, Ángel, va por ti.
Y no me mires con esa cara que le pones a los profesores cuando te ponen menos de un 9,33. Parece mentira, chicos. No sé qué os enseñan en este colegio. Esos modales no me parecen. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a los graduados por su esfuerzo, por llegar hasta aquí. Deciros de parte de todos los padres, estamos muy orgullosos de vosotros. Quiero también agradecer el trabajo, la dedicación al colegio, a los profesores, al coordinador, a la jefa de estudios, a la dirección. Y aquí quería pararme, darle las gracias de manera especial a Jesús Villegas. A nosotros nos recibió en 2018. Le tocó una etapa difícil, según se ve desde fuera, ¿no? Le tocó la pandemia, le tocaron otros problemas y yo creo que es justo reconocerlo, aunque ahora ya no sea el director. Este agradecimiento, además, lo quiero extender a toda la comunidad educativa, a toda la gente que trabaja aquí en Salesianos, incluida la administración, a los padres, a los propios alumnos, porque para la gente que venimos de otros colegios, de Maristas, de Cluny, la manera en que nos recibís, la acogida que tenemos, pues es muy importante, se valora muchísimo. Nos lo habéis puesto fácil desde el principio y bueno, estos 20 meses de bachiller pues han pasado rapidísimo, como nos avisasteis cuando estábamos aquí, pues eso, en septiembre del año 21. Y eso que Salesianos tiene su identidad, tiene ambición académica, pero también se ven más valores. Y por suerte entre esos valores está ese carácter abierto, ese espíritu abertal, de campo abierto. Nosotros sabíamos, porque ya lo dije, ¿no? Es decir, nosotros llegamos aquí en 2018 y ya con nuestra hija mayor, con María, vivimos pues esa integración. Qué fácil era que hicieran amistades enseguida con gente de aquí de Salesianos. Ellos pues no pudieron celebrar esta graduación. Ellos acabaron en el año 20 y bueno, alguno está aquí y bueno, pues de verdad, creedme que echan mucho de menos este momento. Este momento es muy importante, sobre todo para ellos, ¿no? Para nosotros también, claro. Y bueno, me vais a permitir hablar un poco también de la acogida que tuvo Juan. Yo sé que cada familia lo vive de una manera diferente, ¿no? Pues Juan llegó aquí y bueno, la acogida fue tan buena que desde el pasado verano, cuando acabó el verano, cuando se acabaron las fiestas, las pachangas playeras, pues Juan necesitaba que sus compañeros de Salesianos pues salvaran su equipo, que le faltaba gente. Y allí en manada, en grupo, como 6 o 7, aparecieron allí y ahí están, salvando el equipo. Y no solo salvaron el fútbol, también salvaron el futbolín de Abertal, que estaba bastante perjudicado, por lo visto. Ellos allí, conjurados, como dicen ellos, en el cenáculo de las tuercas. Por lo tanto, la noticia es que hay futbolín para las fiestas de María Auxiliadora. Y se va a poder jugar el campeonato, ya lo digo yo. En fin, lo importante, obviamente, no era ni el fútbol, ni era el futbolín. Lo importante era la camaradería que había aquí, la complicidad, el saber que juntos podían arreglar cualquier cosa que les expusiera por delante y sin dejar a nadie atrás. Esto es lo que he vivido yo de mi hijo con sus compañeros. Y por último, bueno, reiterar las felicidades de nuevo a todos
desearos mucho éxito en las pruebas que quedan, por supuesto en la BAU y en el camino que escojáis. Cristina. El tiempo pasa. Os intentaré hablar desde mi alma de madre, aunque ya os avanzo que mis sentimientos no caben en esta pluma. Al final os desvelaré el porqué del título y otra pequeña confesión. El tiempo pasa y aquí estamos acudiendo a cada festival como si fuera una gran ópera. Esta vez una muy solemne como corresponde a una graduación. Los rituales tienen su razón de ser. Ayudan a las personas a superar los duelos y se celebran en sociedad porque nos incumbe a todos y no solo a los protagonistas. En este caso, el colegio os despide, las familias os dejamos volar y vosotros os soltáis del hilo. Después de un largo trabajo juntos, os hacéis adultos. Empezamos en infantil, con unos 0,5 de Susi y Gemma. Paseamos un peluche de vaca por las casas, hicimos fotos de familia, adornos navideños caseros que seguimos sacando cada diciembre o noviembre. Magostos, carnavales, villancicos, excursiones. Ya entonces comenzaban vuestros devaneos amorosos. ¿Alguien no sabe que uno de vuestros compañeros le propuso matrimonio a la encantadora profe Gemma? Seguimos por primaria superando playbacks y trabajos en grupo. Las familias nos organizamos bastante bien. Nos íbamos conociendo en muchas tardes de patio, equipos de baloncesto, de fútbol, cumples de bolas, celebrando hasta el Mundial de España. Se labraron amistades, pandillas de mayores y grupos de amigos entre alumnos que se han ido manteniendo. Fuimos con todo el cole a las CIES. Algunos amigos inseparables aprovecharon el tiempo del viaje en barco para intentar influir en las listas del siguiente curso con la paciente profe Susana Piñeiro. ¡Qué riquiños! En la ESO ya abandonabais el patio, pero no importaba. Estaba la Play. Empezamos a notar con estupor que nuestras casas eran del dominio público, hasta que nos acostumbramos por decreto. El verano pasado, qué gratos recuerdos nos trajo el escuchar antiguas grabaciones de la Play, con Pinilla jugando y su voz de niño. Llegó el bachillerato y todo lo aprendido sirvió para acoger nuevas familias, hacer más amigos y seguir juntos en nuestro viaje hasta hoy. Tras 15 años, todos pasasteis por muchas vicisitudes, experiencias difíciles, pérdidas, rupturas, sinsabores y una pandemia. Habéis caído ya en que la vida no para, no espera, no avisa. Y habéis aprendido a resurgir y a vivir como si cada día fuese el último tour del mundo. Os felicito. Ángel, estos días, cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez. Cuando la entrañable profe Susi en infantil te presentó a nuestro querido director Isidro. Este le contó una anécdota de cuando su tía Gemma y yo éramos pequeñas. Y Ángel le miró y dijo, el tiempo pasa. Y hoy las familias estamos aquí dando las gracias de corazón al colegio, a todos los profes, a sus trabajadores, a sus directores, a toda la familia salesiana por guiarnos en vuestra educación, por cuidaros y por formaros como personas, diversas y respetuosas, y ayudaros a que cada uno escoja su nueva andadura, en la que sin duda llevaréis su sello. A vosotros, bachilleres, os seguiremos acompañando hasta coger el vuelo, intentando que no perdáis el ritmo vital en estos días, animándoos para que busquéis la tranquilidad en este camino de distintas velocidades donde no hay una sola meta. Pues si un destino no se alcanza, sabed que no pasa nada, porque siempre, siempre hay un plan B. Y ahora alguno estará diciéndose, la curiosidad me mata y no aguanto. Pues llegó la pequeña confesión que os debo, y es que de llevaros en coche con vuestra playlist habéis conseguido algo impensable. Me está gustando el reggaetón. Manu me preguntó si tenía las letras. Hoy tengo una, mañana otra, y esta es la buena. Bebé, la vida es una. Espero que seas feliz y que te diviertas.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo han hecho eso? Sigo con la adrenalina por las nubes. ¿Cómo tocan el bajo Benny y Lucas? La verdad que sí. ¡Qué promesa! Sin duda, el recambio generacional de los hermanos Tigre y Borrajo está asegurado en este colegio. Pero Guille, ¿qué toca ahora? Pues... Paula Quirós y Reyes Lobato. Este chico... Paula, acabo de tener una revelación. Este año en Historia en Nebao cae la composición 19. Yo ya he empezado a estudiar. Tienes que desconectar un poco, Reyes. No puedes tener estas revelaciones el día de los premios Goya. Para revelaciones, nuestros siguientes nominados. En primer lugar, una joven promesa, al que le quedan muchos años en este colegio, amado por unos y odiados por otro. Pepe Rivera. En segundo lugar, una recién llegada, con un vasto conocimiento tecnológico. Lola. A continuación tenemos a Manel, aunque también es conocido como Manelín, Manelón, Manelovic, Maneliño o también conocido como Manel de Special One. Por último, no sé si considerarla revelación o no, porque todos contábamos con que esta joven científica se hiciera con nuestros corazones al tiempo que explicaba matrices. Diana Barral. Dicho esto, Paula, el premio es para... ¡Manel! Manel, me enorgullece cederte la palabra. Gracias. Bueno, a ver qué cuenta ahora, ¿no? A ver si hago aquí el discurso. Uy, perdón, que este es el que me hizo ChatGPT, este no es. Bueno, cuando me dijeron que tenía que hacer el discurso, dije, bueno, pues a ver qué cuento, ¿no? Y entonces, después de mucho pensar y de mucho decidir y de mucho valorar, me acordé de esta foto que le voy a pedir a Grego que me ponga, que ya estaréis pensando todos a qué viene esta foto, pero si le echáis imaginación, el chiquillo que está allí sentado primero por vuestra derecha, vengo siendo yo, y a pesar de eso seguiréis pensando, bueno, ¿y por qué pone Manel esta foto aquí? Y es que esta foto se sacó el último día que yo me subí a este escenario, hasta este curso. En el colegio donde estaba yo, en algunos cursos de primaria, pues nos llevaban aquí al cine para hacer la actuación de las fiestas de fin de curso. Y como yo soy un poco cuadriculado, un poco ordenado, un poco matemático y por lo tanto un poco especialito, me pareció que era buena idea empezar este discurso donde lo dejé por última vez. Pero bueno, siguiendo pensando en qué contaros, me acordé de la foto y dije, bueno, genial. Pero dije, bueno, sigo teniendo algún problema porque tengo la foto, pero después ¿qué digo, no? Y es que al fin y al cabo, después de tantas peticiones, de tantas, ya tienes el discurso, ya tienes el discurso, ya tienes el discurso, desde febrero, no supe muy bien qué decir, ¿no? Y además yo creo que es fácil caer en tópico tras tópico y después de tanto interés, tanta presión, no me podía permitir ese lujo. Y entonces en ese punto pensé, bueno, pues si el discurso es para una graduación, si el discurso es para el punto final, una trayectoria en un colegio, pues tendrá sentido hablar de algo pues, que tiene que ver con lo que es una escuela, ¿no? Y por lo tanto decidí que este discurso tenía que ir sobre aprender, que es lo que se supone que es para lo que todos vamos al colegio. Y entonces ahí ya tenía el tema y dije, solucionado, ya está todo hecho. Lo que pasa es que después dije, bueno, tendré que ser un poco más concreto, ¿no? Porque de aprender puedo hablar un montón de cosas, ¿no? Pero justo en ese momento volví a acordarme de ese niño, el que está ahí primero en la fila por la derecha, ese muy joven proyecto de profesor de Salesianos que está cantando a saber qué, seguro desafinando, pero
en ese momento decidí que el discurso tenía que ir sobre qué ha significado aprender y lo que ha aprendido ese niño. Ese niño en esa foto ya tenía clarísimo que quería ser profesor. En ese momento aseguraba querer ser profesor de educación física, pero después se dio cuenta de que no tenía que hacer nada contra Jorge y entonces se fue virando para las matemáticas. Este chico de aquella no sabía integrar, solo hacía 30 derivadas al día, pero fueron pasando los años y se dio cuenta de que el camino para llegar hasta aquí, hasta el punto donde estamos hoy, era largo y era duro. Y era un camino largo y duro, pero de aprendizaje y más aprendizaje. Eso, bachillerato, selectividad, carrera, un poco productivo pero obligatorio máster. Pero no os asustéis que no voy a contaros mi vida, ni voy a entrar en detalles, ni a contaros batallitas de cuando era alumno, porque seguro que estos chicos y chicas os pueden contar anécdotas más divertidas, así que no merece la pena. Sin embargo, sí que me es necesario llegar a este punto para explicaros lo siguiente. En todos esos años previos a llegar aquí, en todos esos exámenes y en todos esos años de estudio, ese chico nunca aprendió nada tan importante como lo que ha aprendido de estos chicos y chicas que hoy se gradúan en el último año y medio. Estos chicos que hoy se gradúan me han enseñado en tan poquito tiempo que el alumno no es tu rival a batir en clase, a pesar de lo que muchos digan por ahí, incluso en ese máster de educación del que antes os hablaba. Que el alumno no está ahí esperando a que te equivoques, sino que está esperando aprender de aquello que tú le cuentas. Que te puedes jugar un futbolín en Abertal con ellos, incluso perderlo, y que no pasa nada. Que te los puedes encontrar en la playa, incluso en la noche de San Juan, y que igual hasta se alegran de verte. Estos chicos y chicas, sin saberlo, solo dejándome ver cómo conviven, me han enseñado a ver nuevas maneras de cuidar de los demás, de tus amigas y de tus amigos, de apoyar a tu compañero que está sufriendo porque ya no puede más. Me han enseñado a vivir la vida con más alegría, con menos vergüenza y con más cariño. Y no penséis que todo ha sido un chiste en este curso y medio, que va, algún grito ha habido y unos cuantos lloros por un par de centésimas también, pero aún así, mirad cuánto me han hecho crecer. Una vez una amiga mía, también profe, me dijo: si es que hay veces que a tus alumnos les coges cariño como algo parecido a tus hijos. Yo no tenía hijos, ella sí, y yo pensé, bueno, qué exagerada. Y yo ahora sigo sin hijos, pero estos chicos y chicas me han enseñado que a lo mejor mi amiga no era tan exagerada. Pero bueno, basta de hablar de mí, que aún voy a creerme que el que se gradúa soy yo. Vosotros me habéis enseñado mucho, ya lo veis, pero también algo habréis aprendido. Espero que hayáis aprendido que todo lo que se dice en matemáticas se tiene que poder demostrar, el first, el second y el third conditional, y también el lector de Julio Verne de arriba abajo. Pero también, muy importante, estoy seguro de que habéis aprendido a vivir con alegría y a vivir ofreciendo una mano amiga a quien la necesite. Y para acabar con el discurso, me propuse que aprendáis algo más en este último día. Pero como ya tenéis que estar un poco aburridos de mí, he seleccionado unas palabras que no son las mías. Estas palabras son las de un poema de Walt Whitman y espero que cuando dentro de un tiempo recordéis este día, penséis en vivir de la manera que describe el poema, que se llama No te detengas. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas.
Ay, este Manel. Menudos ases bajo la manga tenía escondidos, ¿eh? Ni que lo digas. Este chico tiene talento como para los números como para las palabras. Lo tiene todo. Seguro que recibió el premio al mejor compañero de clase en su graduación. Ostras. Me parece que se nos olvidó algo. Ya te dije yo que con tantos exámenes a los guionistas se les iba a olvidar algo. ¿El qué? El premio al mejor compañero. Ah, pues a ver, los voluntarios, porfa, que levanten la mano, que suban. A ver, Jacobo, está por ahí. Y Julián, porfa, subida al escenario. Madre mía, Julián. No sé ni para qué levantamos las manos. En menudo fregado nos acabamos de meter. La verdad que sí, Jacobo. No sé ni qué premio estamos a presentar. Espera, esto debe ser un regalo de Dios. Aunque no sé si de Don Bosco o de Marcelino Champañat. Pero a ver. A ver qué es. Bueno, la verdad es que si algo me ha enseñado segundo de bachillerato es a no despreciar ninguna oportunidad. Así que vamos a dar los ganadores del premio a mejores compañeros y compañeras de este curso. En segundo B, Miguel Pinilla y Sandra Mejuque. Y en segundo A, Eva Carrera y Manu Díaz. Bueno, como mis compañeras no se atreven a hablar, tendré que decir unas palabras, ¿no? Bueno, pues primero de todo queríamos darle muchas gracias a nuestros compañeros, ya que yo creo que Sandra y Eva también piensan que pues no nos lo merecemos, la verdad. Yo creo que, de hecho, no tendrían que dar este premio, tendrían que dar un premio a las mejores clases de segundo de bachillerato, pero bueno. Y no me estoy haciendo el humilde, es verdad. Bueno, muchas gracias. Eva Condón, Amaya. Aprovechando este momento, en nombre de todo el alumnado de esta promoción, queremos dedicar unas palabras a los actores que han hecho posible este curso de película. Mil gracias a aquellas personas que hacen un trabajo que no se ve, gente que se encarga de que todo lo informático funcione, aquellos que consiguen que día a día el colegio se mantenga en buenas condiciones, o simplemente aquel que arregla las tuberías. Gracias, papá. También al personal de limpieza. Sin ellas, no habría sido posible borrar aquellos manchurrones de leche ya convertida en queso que dejamos por las ventanas de clase el curso pasado. Pensé en hacer este discurso en galego, xa colguiña tentuco falásemos en cada clase. Pero xa rematado o curso, podemos dicir que non o conseguiches. E mira que suspendeches a xente por faltas,
Despois de tantas clases xuntos, eu quería preguntarte se por fin descubriches que andaba a facer Guille no seu ordenador, porque nós non tuvimos dicir. Al final, decidí hacerlo en castellano. A lo mejor al llegar a Bao no soy capaz de explicar bien las obras o temas de Lorca o de Gil de Viedma. Pero espero que al corrector le interese más la vida sexual de estos. Muchas gracias, Susana. Pico su. Eloy, te ha tocado sufrir casi todas nuestras primeras horas de clase. Y aun viendo nuestras caras de muertos y de alumnos de segundo de bachillerato, ya que creo que no hay mejor forma de describirlas, siempre comenzabas a contarnos la historia con mucha energía, para intentar sacarnos la primera sonrisa a la mañana. Si te digo la verdad, no me acuerdo ni de Alcalá Zamora, ni de Manuel Azaña, ni de Estanislao Figueras. Pero estoy, y al igual que yo, todos mis compañeros, totalmente agradecido ¿a quién? A Miguel Abraira. Ahora, Pepe. Muchas gracias, en serio, muchas gracias. A lo largo de mi vida deportiva me he encontrado con muchos entrenadores que me han dejado sin convocar en algún otro partido. Pero tú has confiado en mí y en casi todos mis compañeros para ir a todas y cada una de las convocatorias de tus exámenes. Muchas gracias, Pepe. Inés, gracias por enseñarnos todo lo que sabes de economía, desde su historia hasta cómo hacer un balance. Queremos que sepas que aunque no fuésemos la clase más activa del colegio, siempre estuvimos atentos. Diana, antes de nada, no irás a hacer una pruebilla este viernes, ¿no? Ahora en serio, estos años has sido mucho más que una profesora, amiga, tía o madrina. Nos has enseñado a resolver nuestros problemas, siempre con una sonrisa, aunque a veces haga falta una pequeña bronca, o bueno, una gran bronca. Bueno, Julio, intentaremos acabar este discurso quan prim, porque, como tú siempre dices, algo de latín tenemos que saber. Eso no te lo podemos prometer, pero lo que sí te prometemos es que nos iremos de birras el día antes del examen y las abriremos con los dientes. Eso sí es cultura general. Xavi Ejido, a ti solo podemos agradecerte por sacar todo el jugo de la planta, todo el virus del oso, todo el fago de la bacteria, toda la retrotranscriptasa inversa del virus. Habiendo dicho estas palabras, creo que todos nos podemos hacer una idea de cómo es tu asignatura. Lo bueno es que tú, con esa velocidad digna del nano, conseguiste que en diciembre ya casi hubiésemos acabado la materia. Muchas gracias, Xavi. Eva López, gracias por ser la única que nos sacó de este colegio. Nos llevaste a Madrid a ver las meninas, Goya, el Bosco, y nos enseñaste que todo es arte, incluso las sillas. Sobre todo, que no deberíamos descartar ninguna obra para el examen. Bueno, menos el acueducto de Segovia. Antonio, a ti gracias por enseñarnos a ver la vida desde distintas perspectivas. Aunque Diédrico no sea nuestro punto fuerte, siempre has intentado que nos guste. Siempre quedará en nuestro recuerdo la locura de clase de eje radical. Y esperamos que en unos años nos cuentes lo que llevas en esa riñonera amarilla. Lola, ha sido tu primer año y no hemos sido muy fáciles de llevar. Después de tanto chollo durante el curso, esperamos que durante este verano no haya mucho curro en la classroom. Después del Mundial, el debate entre Messi y Cristiano se acabó para muchos después de que Messi saliera campeón. Al igual que el debate de qué asignaturas más complicadas acabó cuando a Luisky le dio por poner aquellas preguntas de las frases. Luego nos dicen que los de CTMA no hacemos nada. Así que queríamos agradecer a aquel que fue nuestro tutor durante la ESO, Luisky. Aunque nos lo explicaste, yo no estoy diferenciado entre la niebla o el smog fotoquímico, pero me queda claro de que la física está sobrevalorada. Bueno, Jampi. Gracias por... Que se acabe, ¿no? No, a ver. En realidad, en este bachillerato ordinario, aunque tú digas que no, sí que hubo tiempo para las risas, para el buen rollo, y no todo fueron esos esquemas, las lluvias de ideas o las casuísticas que a ti tanto te hubiesen gustado. Finiquitamos con aquellos que más nos han tenido que aguantar,
con los dos valientes que día a día soportan nuestras quejas y lloros, Joanda y Manelín. Ellos se merecen ser tan protagonistas como nosotros, ya que sin ellos estar aquí no habría sido posible. Sois dos héroes, que además de ayudar en todo lo que podíais a nivel académico, también buscabais que fuéramos mejores personas y no permitisteis que nos rindiéramos a la mínima de cambio. Joanda, gracias por aguantar todas nuestras barbaridades durante las primeras horas, tanto de los lunes como de las tardes de los viernes. La verdad que siempre te toca a ti. Aunque pueda parecer increíble, a día de hoy nos seguimos preguntando dónde está ese punto extra que nunca sabremos cómo se consigue. Y siempre quedarán marcadas las innumerables veces en las que nos corregías la pronunciation. Junto a nuestros queridos Dabawalas. Thank you so much. Ahora, Manelín, yo te prometo que digo esto y me voy. A ver, pero ¿qué diríamos de ti? Has sido un tutor y también un amigo para todos nosotros. Nos has dado momentos inolvidables. Tanto tú como Melenas con aquella raíz de 2 por raíz de 2 que a su calculadora, la cual no se puede usar en exámenes, le daba la friolera de 1,41. Algo que no sé si agradecerte es que nos entregaras los exámenes corregidos casi antes de que nosotros te los diéramos hechos. Yo mientras hacía este discurso pensé en poner la coña de ponerte una flechita para abajo para tu discurso, ya que lo hacías antes que nosotros. Pero después de escucharte, alguna flechita para arriba a lo mejor sí que acabas sacando. Pero ya para acabar, tú después de tanto venirte para aquí, irte para allí, solo quiero decir que acabé. Bueno, Amaya y Manu, vamos a ponernos un poco más serios. Profesorado, es admirable el buen equipo que formáis entre todos, y eso nos lo habéis trasladado a nosotros durante todo el curso. Sobre todo nos gustaría destacar vuestro cariño y cercanía. No solo nos habéis acogido a nosotros, sino a todas nuestras familias, convirtiendo al colegio en nuestro segundo hogar. Nos habéis demostrado que sabéis ejercer prácticamente de todo, de padres, madres, médicos, animadores, guías. Muchos de nosotros hemos crecido aquí, y aparte de enseñarnos educación escolar, nos habéis inculcado unos valores que nos acompañarán para toda la vida. A los padres y madres, agradeceros el habernos guiado durante todo este camino. Sabemos que esta última etapa hemos estado un poco repelentes, con nuestros nervios e inseguridades, pero vosotros siempre teníais la palabra clave para transmitirnos la calma que necesitábamos. Os queremos. Y ahora sí, queremos dar las gracias a los protagonistas de esta graduación, nuestros compañeros, el alumnado, que a lo largo de estos 2 años hemos formado un gran grupo compartiendo risas, emociones, trabajos y apoyándonos en todo momento. Algunos empezamos en este colegio infantil, pasando por primaria y la ESO. Los que llegasteis en bachillerato vinisteis a sumar, y los que os fuisteis seguís formando parte de este grupo. Somos un equipo que recordaremos para siempre. La pandemia nos quitó muchas vivencias, pero aún así me acuerdo de muchos momentos compartidos en el patio, del futbolín en Abertal, de las conversaciones en los sofás, del viaje a Madrid o de las convivencias en Santiago. ¿Cómo nos echaremos de menos? Nos sentimos muy orgullosos de todos vosotros y vosotras, del esfuerzo que hemos realizado durante todos estos meses y de no habernos rendido a pesar de la dificultad a la que nos enfrentábamos. Nos decían que el bachillerato era duro, y no exageraban. Pero hoy podemos decir que casi lo hemos conseguido, que aquello que parecía lejísimos está a la vuelta de la esquina. No solo importa la meta, sino que también es importante disfrutar y aprender del camino. Este nos hizo buenos compañeros y nos permitió conocernos a nosotros mismos. Somos la generación, somos el futuro. Aquí finalizamos una etapa y comenzamos una nueva. También nos tocará ser padres, madres, médicos, animadores y guías. Así se cierra el ciclo. Pero siempre, siempre llevaremos a salesianos en el corazón. Gracias. Y entonces ahora, como muestra de agradecimiento para los padres o para las familias que están aquí, pasaremos a entregaros un detalle. Por favor, empezar. Waving goodbye.
glad whenever I can say that I have that funny little girl. Slipping through my fingers all the time, I try to capture every minute, the feeling in it. Slipping through my fingers all the time, see what's in the mind. It's time I think I'm close to knowing. She keeps on growing, slipping through my fingers all the time. Sleeping lights carry me at breakfast table. Running away, I let precious time go by. Then when she's gone, there's that old melancholic feeling and a sense of fear I can't deny. What happened to those wonderful adventures? The places I have planned for us to go. Slipping through my fingers all the time. Was some of that we did, the most we didn't, and why I just don't know. Slipping through my fingers all the time, I try to capture everything, the feeling I need. Slipping through my fingers all the time, do I really see what's in my mind? It's time I think I'm close to knowing. She keeps on going, slipping through my fingers all the time. Sometimes I wish that I could freeze the picture and save it from the funny twists of time, slipping through my fingers. She lives home in the avenue, maybe goodbye with an absent mind next time. Bueno, Miguel, yo ya estoy harta de llorar, la verdad. Te recompusiera rápido, ¿eh? Pero bueno, otra vez estás de suerte. Porque me acaban de anunciar que nuestra querida jefa de estudios, Susana, junto a los ya galardonados tutores y al director, Miguel Sánchez, van a hacer entrega del premio al mejor elenco. Un aplauso. Buenas noches, familias y queridísimos alumnos y alumnas. Buenas noches. Lo primero que quería hacer antes de dar este premio, que para mí es el más importante de la noche, con diferencia, era darles las gracias a todas las familias por todo lo que habéis traído. Muchísimas gracias de verdad por haber colaborado y eso, por hacer vuestra una fiesta que veis que han organizado ellos. Nosotros aquí hacemos de banderillas nada más. Muchísimas gracias, familias, en serio, por todo. Gracias. Y nada, lo dicho, con todo nuestro cariño le damos el premio al mejor elenco en cualquier película de Hollywood y de Bollywood a segundo de bachillerato de la promoción 22-23. En concreto, Mary, por ser tan inteligente, tan educada y tan buena amiga. Irene, eres divertida, eres generosa, lo hemos pasado muy bien contigo, eres una campeona además, Irene.
inteligente, responsable, siempre sonriente. Sofía, sonriente, buena amiga, súper educada, siempre de buen humor, Sofía. Marca, aparte de ser un fenómeno con el mundo digital, es súper inteligente, súper simpático, es alegre, es empático, es muy paciente. Gracias, Javi. Sara, calmada, educadísima, súper trabajadora, muy luchadora y muy reivindicativa. Cuando tiene que decir las cosas las dice y no se las calla. Muy bien. Dani tiene una capacidad de escucha increíble, eso dicen de ella y eso hemos comprobado los profes, y es súper honesta. Muy buena alumna, muy buena compañera. Gracias, Dani. Y le puso las cosas al cuarto al alcalde. Siempre nos vamos a acordar de todo lo que le dijiste al señor Abel Caballero, Dani. Nata, aparte de ser una violinista extraordinaria, eres cariñosa, sonriente, muy buena compañera. Candela, siempre de buen humor y tan fiel a sus amigas. Súper elegante. Angie. Divertida, buena amiga, sonriente. Evi, buena compañera, ya lo han dicho, compañera excelente, no buena, optimista, siempre cuidando de los demás, siempre de buen humor, siempre tiene buenas palabras para todo el mundo. Anton, me salté Anton. A mí me faltaba uno. Anton. Está en mi padre, Anton, de verdad que sí. Y un tío elegante, ¿sabe lo que quiere, Anton? Eva, es que ¿sabéis qué pasa? Que tengo la lista así, entonces me pierdo un poco. Eva, constante, buena compañera, colaboradora, dulce, sonriente. Y no sabéis qué reina maga. No va a haber quien la supere como reina maga, Eva. De Fran, educado, responsable. ¿Dónde estás, de Fran? Sereno, tranquilo. Kelo. Muy buen compañero y el alma de la fiesta. Lidia. Trabajadora, inteligente, muy curiosa, con muchísimas ganas de aprender. A pesar de ser una chica de ciencias, es súper sensible para las humanidades. ¿A que sí? Jimena. Jimena. Sencilla, tranquila, serena, reflexiva. Enhorabuena, Jimena. Melenas. Súper sonriente, ya lo veis. Tiene un enorme corazón. Es un compañero tan querido por todo el mundo. De verdad. Gracias, Yago. Eres simpaticísimo. Sí, señor. Guapo, Yago. Amaya. Sonriente, cariñosa, buena amiga. Rayo. Muy culto. Un espíritu muy crítico. Y tiene un sentido del humor extraordinario. Tiene una salida. No sé qué. Yo lo dije por gestos. No, pues pon un poquito de música así de fondo, Gregor.
Guille. No. Asier. Asier. Divertido, decidido, resuelto, listo, simpático y voz de locutor de radio. ¿A que sí, Asier? Guille, ahora sí, ¿no? Gracioso, muy comprensivo, un grandísimo organizador, aún a todo el equipo, coordina de maravilla. Gracias, Guille, de verdad. María ahora, ¿no? No, Claudia. Claudia ahora, sí. Singular, inteligente, sensible. Pues la compañera es muy creativa. Ahora María, ¿no? Mary, responsable, divertida, muy confiada, se deja aconsejar, es tan fácil de familia, escucha con una atención, parece que se beben las palabras cuando las decimos. Ali, ¿no? Una artista que le puso a la cabeza, una excelente compañera también. Enhorabuena, Ali, y gracias por lo que nos has hecho vivir esta noche, de verdad. Gracias. Ensayando horas y horas, Ali. Marta, tan trabajadora, tan fiel a sus ideas, tan reivindicativa, Marta, tan luchadora, tan estudiosa, tan trabajadora. Inés, brillante, creativa, diferente, muy buena compañera también, es listísima Inés, y escribe de maravilla. Juan, ¿qué íbamos a hacer sin Juan este año nosotros? Que está en todo, Juan. Enhorabuena, Juan, muchísimas gracias por todo lo que has hecho este año y el año pasado. Por ser tan buen compañero, tan buen alumno, por siempre intentar superarte. Muchísimas gracias, Juan, de verdad. Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Uno de los chicos más emprendedores del club. Enhorabuena, Sergio. Creo que es un portero maravilloso. Si no tiene futuro, que lo va a tener porque tiene un futuro por delante maravilloso, a lo mejor en el mundo del fútbol sí que tiene futuro, pero ya no sigo la lista porque ya. Julián. Un día le dije a sus padres, lo maravilloso de Julián es que a su lado todo el mundo tiene sitio, y lo sigo diciendo, todo el mundo tiene sitio siempre al lado de Julián. Es una virtud que no ha perdido, que es más, yo creo que se ha ensanchado con el tiempo. Gracias, Julián. Mauro, es la sonrisa de la mañana, Mauro. Siempre está contento, siempre está de buen humor. Aunque le vengan matadas, él siempre tiene una buena palabra para todo el mundo. Es también un excelente compañero. Esto yo lo podría decir de todos, que son excelentísimos compañeros. Pero si además de que resaltar algo es su sonrisa y su buen talento. Carla es una excelente bailarina, es una peleadora, una luchadora. Sabe lo que quiere y va por ello, Carla. Pero es muy generosa también con todos sus compas. Lara es tan buena y tan sencilla, Lara, y además le pasa lo mismo que algunas de sus compañeras. Aunque ella esté muy insegura, siempre se deja ayudar, siempre se deja asesorar. Escucha, analiza, reflexiona y siempre tiene en cuenta todo lo que le decimos. Lamas, otro de los compañeros más queridos de todos, siempre está contento, Lamas, de verdad. Es muy
divertido, es muy simpático, tiene un sentido del humor muy ingenioso. Reyes, ella llegó aquí diciendo, ya no sé nada de física, ya no sé nada de inglés, y es de los mejores expedientes del curso. Y se hizo con la clase y con todos los profes en nada. Tiene un talante, tiene un carácter que es maravilloso para cualquier cosa que implique trabajar en equipo. Sergio. No sabéis lo que yo aprendo de Sergio. Sergio es tan creativo, tan original, es una persona cultísima, tiene la sensibilidad para todo lo artístico y para todo lo humanístico, a pesar de que sean ciencias, que los de humanidades nunca se lo vamos a perdonar. Maravilloso, ahí lo veis. Enhorabuena, Sergio. Discreta, sencilla, pero súper trabajadora y súper buena amiga. Una niña muy curiosa. Iba a decir que es muy serena, pero para nada, no es nada serena, la pobre, la profesión la lleva siempre toda por dentro. Enhorabuena, Usi. Blanca, la guerrera, en el baloncesto y en todo lo demás. Sus compas la quieren a mí porque es muy buena compañera. Y muy peleona. Y siempre está contenta, aunque no lo parezca. A veces no parece, sí está contenta. Alejandra, creo que te tengo que llamar, Lori. Alejandra, es de verdad que tenéis que ver cómo atienden las clases. Yo me imagino que se aburriría muchísimo las clases de literatura, pero ella estaba súper atenta, siempre tomando notas. Es muy trabajadora y también es muy generosa con sus compas. Gracias, Alex. Siana. Alternativa, creativa, súper inteligente, muy rápida de pensamiento, siempre divergente, siempre aportando cosas diferentes. Sandra, sano, ¿no? Buenísima compañera y siempre a disposición de todo el mundo. Yo me necesito tal, Alejandra, Sandra siempre levanta la mano y también nos ha ayudado muchísimo a los profes en todo. Es otra reina maga de campeonato. Se me coló una Blanca, que también ha sido una reina maga de campeonato. A ver quién la supera el año que viene. Chito. Ay. Emprendedor, divertido, un tío súper resiliente que ha sido capaz de cambiar el tiro con muchísima elegancia y no voy a decir que nos haya sorprendido porque todos sabíamos lo que valía Sito, pero él se lo ha demostrado a sí mismo. Los demás lo teníamos todos muy claro. Lo que es la vida. Pájaro. ¿Dónde estás, Miguelillo? Ahí. Súper buen compañero, siempre estaba pendiente de todo lo que necesitaban los de alrededor. Y es listísimo. Y además es que es una persona muy entregada y muy generosa con su tiempo. Ha participado en todos los quehaceres de la graduación y de la despedida con muchísima generosidad. Él siempre está tranquilo. No pasa nada. Sergio. Guapísimo. Y también muy buen compañero. Es lo que os quiero decir, es que lo podríamos decir de cualquiera de ellos. Es un tío con un sentido del humor muy fino, así por lo bajo. Nunca suelta un chiste de alto, pero muy irónico en el mejor sentido de la palabra. Álvaro. Tan educado, tan culto. Un alumno estupendo, curiosísimo, con muchísimas ganas de aprender y con muchísima sensibilidad. Enhorabuena, Álvaro, de verdad. Dani. Es tan artista, Dani. Gracias por ser tan buen alumno, Dani, por habernos enseñado tanto a todos.
Gracias por esa maravillosísima actuación y por estar siempre disponible para todo el mundo, para todos tus compañeros, con tu aparente serenidad característica, porque yo también creo que a veces la protección va por dentro con Dani. Elena, ya veréis que conmigo Elena. Súper seria, ya la veréis. ¿Veis? Siempre está sonriendo. Es una alegría de niña, siempre está sonriendo, siempre está contenta. Algunas veces lloraba y se reía a la vez. Y es súper trabajadora, muy fiel a sus amigas y muy buena compañera. Gracias, Ele. Marta. Muy buena compañera, muy fiel a sus amigas. Ella sabe también lo que quiere perfectamente. Súper educada. Exquisita, diría yo. Julia. El más simpático, el más divertido, el más distinto. El compañero, yo creo que de los más queridos del curso. Maite es súper culta, tiene una educación literaria maravillosa y nos ha dado una sorpresa enorme a muchísimos profes al final de este trayecto de curso, compartiendo sus gustos literarios y su ingeniosísimo sentido del humor. Gracias, Maite. Seguiremos compartiendo libros, espero, ¿eh? Ángel. El alma de la fiesta también. Tan generoso con todo, tan buen compañero con todo. Había veces que decía que no hablaba en clase porque le daba corte, le llamaban listillo. ¿A que no le llamáis listillo? Ni nada. Y yo no quiero decir nada porque me voy a decir que soy un listillo. Y no es nada pelota, no tengo que decir que es pelota. Eli. Tan feminista. Porque es lista. Claro que sí, súper buena compañera. Una peleona, una luchadora nata. Ella va a conseguir todo lo que se proponga. Anthony. No sabéis qué rato está Anthony. Anthony está de cumple el día de los enamorados. Todo tiene que salir bien con Anthony. Es súper buen compañero. Es tan niño y tan educado también. Pauli. También sí que está enfadada la Pauli, ¿ves? Tiene un carácter maravilloso, Paula. Ella, aunque esté enfadada, nunca protesta de manera súper bruta. ¿Qué va? Todo lo contrario. Todo lo dice con muchísima empatía. Gracias, Pau, por ser tan divertida, tan divertida. Creo que por la noche es divertidísima, también lo has dicho. Javi, ¿qué vas a decir? A mí me dijeron que de Javi tengo que decir una cosa, que es coqueto. Que va, que no. No es nada presumido, Javi. Él aguanta estoicamente en las clases. Es súper educado también y también es muy buen compañero. Comparte todo lo que tiene y nos hace reír un montón con sus salidas. Tiene recetas súper graciosas. Gael, pobreño, lo que aguanta en las clases de lengua. Solo por eso le merece un aplauso, pobre Gael, con toda la paciencia con la que aguantó ahí. Gael, te queremos un montón, de verdad que sí, ¿eh? Enhorabuena. ¿Y Lucas? ¿Sí? Yo digo a Lucas que las humanidades lo esperan con los brazos abiertos, porque tiene una mente, creo que extraordinariamente extraordinaria para las ciencias, pero las humanidades no se quedan atrás. Entonces, si en algún momento, Lucas, tú quieres dedicarte a las humanidades, sabes que te estamos esperando, con cariño. Celia. Enhorabuena, Celia. Súper buena compañera también.
muy pendiente de todo el mundo, en su silencio, en su tranquilidad, atenta a todo. Gracias, Elia, por todo. Ahora viene Judith, que ya veréis que viene muy serio, también nunca se ríe, Judith, nunca se ríe. Enhorabuena, Judith, de verdad. Es súper curiosa y es muy perfeccionista. Cuando viene a reclamar un examen, no viene a reclamar la nota, viene a ver qué tiene que poner allí. Y eso es muy de valorar por todos los profes. Una artista, a otro que le fabrica las humanidades, tercera, Meli. Gracias, Beni, por ser tan buen compañero. De verdad, creo que compartes apuntes con todo el mundo, Beni, me han dicho. O bueno, que los hacen a medias, así, en clase. Natalia también es una excelente bailarina, ¿verdad, Natalia? Ella tiene tiempo para todo, se organiza fenomenal. Y también es de las de compartir todo lo que tiene. Natalia siempre está disponible para todos los profes. Otra que viene, ya veréis que sería. Gracias, Carla, de verdad, por ayudarnos tanto y por estar siempre de tan buen talante y de tan buen humor desde primera hora de la mañana. Nunca una mala cara. Y tan trabajadora, esto no lo digo bonito, es porque es súper trabajadora. Jacobo, vamos a ver. Muchísimas gracias a ti, Jacobo, por todo. Ya sabes que eso, que si quieres dedicarte al mundo de la sintaxis, lo podrías hacer de maravilla. Te encanta. Se porta fenomenal en clase, papis, que lo sepáis que se porta siempre. Y eso que siempre está al final, como es de los altos, lo ponemos al final de todo, pero él siempre está haciendo lo que debe. Es súper responsable, es un niño que siempre tiene buen talante, siempre está de buen humor. Dani. Creí que iba a venir con la empresa. También tengo que decirte a ti que eres muy presumido. Carlos. Él sabe lo que quiere y va por ello, económicamente, quiero decir. En el sentido de que él distribuye mucho los esfuerzos porque es un chico que sabe vivir de la vida. Bueno, Dani. Iria es, mira, siempre así. Siempre contenta, se esfuerza un montón por todo, es una peleona y siempre está de buen humor. A pesar de todo, siempre está contenta. Pablo, junto con Jacobo. Es la pareja perfecta de Jacobo también para la sintaxis y todo lo que se refiere con la lengua. Gracias, Pablo. Brigitte. ¿No? Brigitte. Es una excelente entrenadora de baloncesto. Ella saca tiempo para los suyos y para sus estudios también. Y siempre está a disposición de de todos sus compas, no digo de todos sus amigos, de todos sus compas. Y ahí viene Miguel. Otro excelentísimo alumno y excelentísimo compañero, Miguel, de verdad. Y cierra este súper elenco estelar que se merece todos los premios del mundo, Lucas. Tiene una facilidad para hablar maravillosa, es súper educado y se expresa fenomenal realmente. Es una persona súper empática. Y ya está. Queda un último premio por dar y el último premio se lo queremos dar a la mejor dirección novel. Miguel, es para ti. Novel sí que es, ciertamente, porque los que lleváis aquí muchos años habéis estado con Jesús media vida, de la que tenéis ahora. Bueno,
jefa de estudios de secundaria y bachillerato, tutores de segundo de bachillerato, profesores, personal de la comunidad educativa, alumnos que hay de otros cursos, padres, familiares y sobre todo saludaros a los alumnos que hoy promocionáis. Acabáis vuestra estancia en este colegio como alumnos de bachillerato. Termináis un recorrido que para algunos ha sido muy largo de vuestra vida. Bueno, para todos. Algunos lo habéis recorrido entero aquí desde los 3 años, decían. Vamos, toda la vida aquí, ciertamente. Y es un periodo que ha sido muy importante. Durante este año, como sabéis, hemos estado trabajando el lema Abrimos caminos. Pues abriéndonos hacia el compromiso a los demás, el compromiso con el mundo. Durante este tiempo habéis pasado aquí en esta casa salesiana, lo habéis manifestado ya, lo manifestaron también los padres en sus discursos. Ha sido un empeño de todos los educadores que adquiráis una serie de capacidades, competencias, se llaman hoy, valores, que os van a ayudar a afrontar vuestra vida futura con optimismo, con confianza, capaces de afrontar los retos que se os van a plantear en vuestra vida. En el colegio, el equipo de educadores ha trabajado para que seáis capaces de mirar el mundo con ojos renovadores, solidarios, para que os comprometáis a construir un mundo más justo y más lleno de esperanza, más lleno de optimismo. Algunos de vosotros habéis pasado aquí muchos años y por tanto dejáis en vuestro camino, que no abandonáis, sino que dejáis en vuestro camino muchas personas que os han querido, muchas personas a las que habéis querido, a las que queréis. Ahora os vais a dispersar, cada uno va a abrir un camino nuevo en vuestra vida, camino que la vida os va a ir proponiendo poco a poco. Caminad siempre con la seguridad de que aquí, en el colegio, en vuestra casa, hay muchas personas que os van a recordar con mucho cariño. Nos gustaría, a mí como director, me gustaría que os llevaseis, una vez se ha nombrado, en toda la celebración, en todo el acto tan bello, tan bonito, tan original y tan creativo, que me ha encantado. Yo he estado en otros colegios y me ha encantado por lo original y lo bien hecho que está. Yo me maravilla en este colegio la cantidad de gente que sabe música, con lo importante que era para Don Bosco la música. Bueno, pues me gustaría que os llevaseis este valor, este estilo, estos valores, estas cosas que habéis vivido y mamado, tienen una base, dos bases, que a veces no se nombran, pero que son muy importantes. Y yo quiero que os las llevéis en el corazón, que es María Auxiliadora y Don Bosco. Son las dos bases que nos hacen ser lo que somos, a los educadores de este colegio, y que nos hacen transmitir lo que os transmitimos. María Auxiliadora, nuestra madre, estamos en la novena, dentro de nada es la fiesta, y Don Bosco, con el estilo educativo que creó. Ellos han inspirado los valores que hemos intentado transmitiros. Ellos han inspirado estos valores que os lleváis y que os van a ayudar a crecer, a madurar y que os van a hacer protagonistas de vuestra propia vida. Esperamos que la sociedad pues sepa en el futuro reconocer el trabajo educativo que se ha hecho aquí, el gran trabajo que hacéis vosotros, que hacéis mucho trabajo. Yo vengo a otros colegios y yo llego aquí y en este colegio he dicho, uy, en este colegio se estudia. Me ha extrañado. Dentro del montón de cantidad de actividades que se hacen, ¿verdad? Que se hacen un montón. Mi impresión cuando llegué a este colegio, que yo la he recibido solo en otro colegio salesiano, así tan intenso, dije, uy, en este colegio se estudia. Está muy bien, está muy bien. Dentro de esta originalidad, de esta creatividad, llevad adelante estos valores que os van a valer para vuestra vida, para vuestro trabajo. Porque en el fondo, aquí, si algo pretendemos, utilizando una frase clásica de Don Bosco, es que lleguéis a ser honrados ciudadanos y buenos cristianos. Muchas gracias a todos.
Queridos espectadores, como todo lo bueno y como este curso, esto llega a su fin. Ha sido un placer contar con la presencia, cariño y atención de todas las familias y los aquí presentes. Muchas gracias también al equipo técnico, guionistas, músicos y a los muchos otros que han hecho que todo esto salga bien. Nos despedimos con tristeza e ilusión. Tristeza porque ha acabado. E ilusión por repetirlo algún día. Porque, como bien es sabido por todos, esto no es un adiós, sino un hasta luego. Muchas gracias. Bueno, para acabar queríamos dedicar esta graduación no solo a los que estamos aquí, sino a aquellos que nos tuvieron que abandonar antes de tiempo, pero que siempre estarán en todos nuestros corazones. Y nada, queríamos aprovechar para mandar un beso al cielo
para Gema y José Antonio. Agradecerle a todos ustedes